hermanos, Dios los bendiga a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están acompañando esta mañana, donde como habíamos estado compartiendo minutos antes, tenemos el privilegio de poder venir aquí y adorar a un Dios vivo, al Santo de Israel, que es nuestro Dios. Y a ese Dios todopoderoso es el que nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de tanta situación difícil que pudiéramos ver a nuestro alrededor, tenemos muchísimas más razones para adorar a nuestro Dios. Tenemos muchísimas más razones para exaltar al gran y todopoderoso Dios. Y quisiera que me acompañaran al Salmo 103 en la medida que puedan, ¿verdad? Si su salud se lo permite, así pudieran buscar en sus Biblias el Salmo 103 y me pudieran acompañar en esta lectura que nos motiva a nosotros a poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Y miren las razones que nos expresa aquí el salmista David. Nos expresa en el Salmo 103, en la medida que lo tengan, si se pueden poner en pie. Dice de la siguiente forma, dice, y quiero que analicemos cuando leamos esta palabra, que analicemos en cada una de esas letras, porque precisamente nos llevan a adorar a nuestro Dios. Cuando analizamos en la palabra, adoramos a Dios estando conscientes de lo que estamos nosotros haciendo, y es precisamente la adoración que debemos darle a Dios. Y miren cómo dice el Salmo en el versículo 1, Salmo 103, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa de tu vida. Él es el que te corona de bondad y compasión. Él es el que colma de bendiciones tus años, de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Si nosotros pensamos en cada una de esas razones, nosotros pudiéramos entender de que por esa y por muchísimas otras razones nosotros pudiéramos desear, pudiéramos anhelar como el salmista, el adorar a Dios con todo nuestro ser. Cuando nosotros pensamos en cada una de esas razones que está expresando aquí el salmista, y en muchísimas otras más que estamos conscientes de ellas, que individualmente las hemos vivido, nosotros tenemos razones para anhelar, como hacía el salmista, poder expresar ese momento de adoración a Dios, no con toda nuestra alma solamente, sino con todo nuestro ser. Ese debe ser nuestro deseo. Pero cuando analizamos en el verso 3, si nos detuviéramos a analizar en lo que sería el perdón de nuestras iniquidades, deberíamos no solamente eso, deberíamos no solamente cantar con todo el gozo y con lo más profundo de nuestro corazón, porque Él ha perdonado nuestras iniquidades, sino porque Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo murió de las peores formas que pudiera morir una persona, de la peor muerte, porque nosotros pudiéramos tener salvación. Amén, gracias, Señor. Y eso nos enseña a nosotros que hoy Dios nos da la oportunidad de adorarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y no solamente anhelar eso, sino anhelar tener esa mente de Cristo, que dejó ese trono para venir acá a morir por unos pecadores, que hoy tienen la oportunidad de adorarlo y lo vamos a adorar. Así que adoramos a ese Dios, adorémoslo y pidámosle a Dios que ponga la misma mente que hubo en Cristo y nos permita ser siervos para glorificar su santo nombre. Cantemos a nuestro Dios, hermanos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su
sea, Señor. Cuando nosotros hablamos de adorar a nuestro Dios, probablemente, si lamentablemente aún no se ha podido entender como deberíamos entenderlo, el sacrificio de Cristo y lo que llevó ese sacrificio, lo que conllevó ese sacrificio, y quizás eso no hace que salga de tu corazón una exaltación a ese gran Dios. Recordemos que a Dios nuestra adoración debe fluir a pesar de que no nos haya dado nada. A pesar de que no tengamos nada, debe fluir esa adoración al Rey, porque lo adoramos por quien Él es. Adoramos a Dios aunque lamentablemente tal vez no se entienda lo que conllevó ese sacrificio, pero lo adoramos porque Él es Dios. Lo adoramos por su santidad, lo adoramos por su grandeza, lo adoramos por su gloria, lo adoramos por su poder. Aunque tal vez podamos quedarnos en unas sillas y no nos demos cuenta de la oportunidad que dejamos pasar cada momento donde no exaltamos a nuestro Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que la gloria de Dios se manifiesta hasta en la naturaleza misma. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Adoramos a Dios por quien Él es. Es el Santo de Israel. Es nuestro Dios. Adoramos al que es santo, al que es eterno, al que me salvó, al que tomó mi lugar. Razones suficientes para que la tierra completa no dude en proclamar su gloria. Y hoy Dios nos da una nueva oportunidad para exaltar su grande nombre. Y me gustaría que nos acompañaran. Digo nos acompañaran porque aunque yo no canto, que como iglesia pudiéramos levantar nuestras manos y adorar a ese Dios que merece toda adoración, que merece toda gloria, que merece que nosotros nos rindamos, que merece no simplemente que nos pongamos de pie, es más que nos arrodillemos ante su presencia y podamos exaltarlo por quien Él es. Que podamos aprovechar este minuto, este momento y poder decir: Señor, te adoramos por quien tú eres, Señor. Quizás no entiendo las situaciones que me están pasando, pero te adoro porque independientemente yo no lo entienda, tú eres Dios y eres digno de alabanza. Aunque esté enfermo, pero tú eres Dios y eres digno de alabanza. Aunque tengo situaciones, tú eres digno de alabanza y por eso yo te debo adorar. Tengo esta oportunidad y no la quiero dejar pasar, Señor. Quiero adorarte, Padre. Padre, gracias por este privilegio de exaltarte, Señor. Y con mi hermano, con la iglesia, quiero levantar las manos a ti, Padre, porque eres digno de toda gloria, Señor. Adoremos a nuestro Dios. Levantaremos las manos, nuestro gozo en Dios fuerza es. Nos inclinamos en adoración, pues grande y glorioso es Él, y juntos cantar a una voz cantar. Santo es el Señor, Dios poderoso, la tierra proclama su gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso, la tierra proclama
levantamos hoy una canción exaltando el nombre del Señor. Levantamos hoy una canción exaltando el nombre del Señor. Levantamos hoy una canción exaltando el nombre del Señor. Y juntos cantar a una voz cantar. Santo es el Señor, Dios poderoso. La tierra proclama su gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso. La tierra proclama su gloria. La tierra proclama su gloria. La tierra proclama su gloria. Quisiera repetir eso, que los hermanos podamos adorar como hace tanto tiempo no podíamos hacer, por esto de que si la pandemia nos encerró. Vamos a exaltar este cántico de adoración como congregación a nuestro Dios. Vamos a repetir ese último coro y vamos a exaltar a nuestro Dios. Pero quisiera que se escuchen sus voces, porque no necesitamos instrumentos. Es suficiente con nuestra voz. Que se escuche en el cielo, que se escuche donde sea, que tenemos un pueblo agradecido a Dios, un pueblo que a pesar de las situaciones difíciles, de las enfermedades, un pueblo que proclama tu gloria, Señor. Un pueblo que ahora no está pensando en los problemas porque te los entregamos a ti, Señor. Un pueblo que no está pensando ahora en las situaciones difíciles porque te las entregamos a ti, Señor. Porque nuestra confianza está puesta en Dios poderoso. Porque somos más que vencedores por ti, Señor. Santo eres, Señor. Eres poderoso. Y tu iglesia proclama tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Un aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Dios poderoso. Gracias, Padre, por tu misericordia. La tierra Gracias, Padre, por este momento de adoración. La tierra a ti, proclama Señor. su gloria. Gracias, Padre. Exalta a Cristo. Exalta a aquel que murió en una cruz por nosotros. Que murió por nuestras iniquidades. Que salga de nuestro corazón esa adoración. Que anhelemos, Padre, glorificarte y exaltarte con todo nuestro ser, como decía el salmista, Padre. Amén. La tierra proclama tu gloria, Señor. Amén. La iglesia Bautista La Gracia quiere exaltarte por quien tú eres. Amén. Te adoramos, Señor. Amén. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y porque a pesar de quienes somos, Señor, tú nos permites venir aquí a exaltar tu nombre santo, santo, santo. Gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Santo. Santo. Hermano, Dios les bendiga a todos. A lo que usted busca su Biblia, queremos enseñarle lo que pasó ayer. Vamos a estar hoy predicando de Lucas capítulo 5, versículo 12. Pero queremos también que usted vea algunas fotos y de la actividad de ayer de jóvenes, donde Dios se ha glorificado grandemente. Ahí tenemos esa actividad de jóvenes para la gloria del Señor, con casa llena ayer. Mientras jóvenes dicen que la juventud está perdida, habían 31 jóvenes aquí buscando el rostro del Señor para que Él sea glorificado en sus vidas y sus corazones. Gloria a Dios por eso. Si puedes darle hasta el final para que donde sale ese es el logo de ellos. Dios vino al mundo, murió por nosotros, por eso está la cruz. Al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y volverá por nosotros como el Rey de Gloria.
Ese es el santo. Glorias sean dadas a Dios. Hermano, le invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 5, versículo 12. Que el Señor glorifique su nombre en nuestros corazones, que exalte su nombre en nuestros corazones. Porque la palabra es suficiente. Si resumimos estos últimos 10 años, aquí en la Iglesia Bautista La Gracia, podemos decir sin lugar a dudas, la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Dice la palabra del Señor así: y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero nada, le dijo: muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenado por Moisés, para que le sirva de testimonio. Y la fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Padre, estamos aquí como discípulos tuyos para que nos muestres tu gloria. También nos muestres nuestro corazón, qué cosas tenemos que cambiar. Y estamos aquí para también aprender de ti y seguir tus pisadas. Lo que no sabemos, enséñanos para salir de aquí glorificando y exaltando el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando predicamos del Evangelio de Marcos, hace creo que como 6 años, tocamos este pasaje del leproso. Pero dentro de la Biblia es buena predicarla en cualquier momento. Pero hablar de la sanidad de un leproso y cómo Jesús toca a un leproso en medio de una pandemia, yo creo que es una de las mejores oportunidades para hablar de este pasaje. Porque podemos caer en el contexto y entender más el contexto de lo que pasa. Aquí ya comenzó el discipulado de Jesús. Nosotros literalmente estamos viniendo a escuchar y a entender cómo es el discipulado de Cristo. Ya vimos que Jesús llamó a sus discípulos y le dijo a sus discípulos: desde ahora les haré pescadores de hombres. Y dice que sus discípulos, dejándole todo, le siguieron. Y es importante hacer una diferencia entre el discipulado en los tiempos de Jesús y el discipulado en nuestros tiempos. El discipulado en nuestros tiempos es: vamos a discipular, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una reunión en la iglesia. Vamos a reunirnos en una iglesia y tener un discipulado. Hoy, como estamos en tiempo de pandemia, no nos reunimos en la iglesia, nos reunimos por Zoom. Entonces, muchos discipulados se entienden que es de esa manera en un salón de clases. El discipulado en los tiempos de Jesús era totalmente diferente. Por ejemplo, Jeffrey sabe de soldadura, lo cual yo también sé muy bien de eso. Ustedes saben que no sé nada de eso, ni de mecánica tampoco. Pero ¿cómo sería el discipulado? Ponle que yo voy a donde Jeffrey y le digo: Jeffrey, yo quiero estudiar soldadura, yo quiero aprender. Jeffrey no va a decir: búscate una libreta, un lápiz y vámonos a mi casa a tomarnos un café y te voy a decir cómo se hace. ¿Qué Jeffrey va a hacer? Ponte esto y sígueme. ¿Y cómo se supone que yo aprenda? Mientras voy mirando cómo Jeffrey lo hace. Lo mismo con la mecánica, lo mismo en diferentes lugares y diferentes trabajos. Cuando Jesús habla del discipulado, está hablando de eso. Sígueme. ¿Qué implica sígueme? Es ir a aprender de lo que Él está haciendo. Así que estas personas que están con Jesús
ya habían sido transformadas. Hasta ahora estaba Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, tenía 4 discípulos. Estas personas ya habían sido transformadas. Ya Dios le había dicho cuál iba a ser su trabajo, van a ser pescadores de hombres. Y ya ellos lo habían dejado todo para servirle, todo. En la empresa, cuando mejor iba la empresa de pescadería, ellos lo dejaron todo y le siguieron. Ahora, ¿cuál es el primer discipulado? Para nosotros le podemos decir, búscate una libreta y un lápiz, abre tu Biblia y vamos al discipulado. Para Jesús era diferente. El primer discipulado que ellos iban a encontrar era con la necesidad de un leproso. Era con una de las mayores enfermedades. El título de esta exposición y de la exposición de la semana que viene es Jesús y las enfermedades imposibles de sanar. ¿Por qué? Porque hasta ahora Jesús había bregado con una fiebre y en aquel momento había medicamentos para la fiebre. Había medicamentos para muchas otras cosas, pero para la lepra no existía medicamento. En la semana que viene veremos al paralítico. Para la parálisis tampoco existía medicamento. Así que lo primero que estas personas van a entender como discípulos es lo que Jesús hace frente a las enfermedades imposibles de curar o de sanar. Así que primero yo quiero que veamos la necesidad del leproso. La necesidad del leproso, versículo 12. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero que nosotros entendamos un poco lo que es la lepra. Yo quiero que entendamos un poco lo que es la lepra. Voy a citar a 2 médicos misioneros que ellos describieron en un escrito lo que es la lepra y lo que era la lepra en aquel momento. Va a ser un poquito, usted sabe cuando salen las noticias, tenga cuidado, ¿cómo es que dice? Que tenga cuidado porque lo que va a ver la gráfica puede ser un poquito, va a ser bastante descriptivo esto. Miren lo que era la lepra. Dice, la lepra generalmente empieza con dolor en ciertas zonas del cuerpo. Hermanos, por favor, yo sé que hay personas que cuando uno empieza a describir una enfermedad comienzan como que, oye, a mí me duele también. Hay gente que es así. Esto empieza con dolor de cabeza y uno empieza, oye, yo como que estoy sintiendo algo raro en la cabeza. No, tranquilos. Dice, la lepra generalmente empieza con un dolor en ciertas zonas del cuerpo. Luego sigue el entumecimiento de miembros. Pronto la piel pierde su color original en aquellos puntos. Comienza a engrosarse, a ponerse brillante y escamosa. En realidad, la enfermedad se llama lepra debido a que la piel se pone escamosa. La palabra griega lopos o lepis, que significa escama. A medida que progresa la enfermedad, los lugares donde la piel se ha engrosado llega a tener llagas sucias y úlceras provocadas por un pobre flujo sanguíneo. La piel, especialmente alrededor de los ojos y las orejas, comienzan a formar protuberancias con profundos surcos entre las hinchazones, de tal modo que el rostro de la persona afectado comienza a parecerse la cara de un león. Los dedos se caen o son absorbidos. Se caen las cejas y las pestañas. Al tocar con el dedo también puede palpar. O sea que el sentido de palpar no se pierde. Y dice, aún se puede oler, porque el leproso emite un olor muy desagradable. Además, como la enfermedad ataca a la laringe, la voz del leproso adquiere aspereza. Su garganta adquiere ronquera. Y ahora no solamente puede palpar, ver y olerse, sino que también puede oír su desagradable voz.
Y si usted permanece con él durante algún tiempo, puede imaginar su sabor peculiar en la boca, probablemente provocado por el olor. Todos los sentidos de una persona sana captan la presencia de la lepra. Estamos frente a una persona que lo más probable había perdido sus dedos. Y miren cómo dice el médico Lucas. Mateo y Marcos, cuando citan el pasaje del leproso, dice que había un hombre con lepra. Lucas como médico dice que estaba lleno de lepra. Miren lo que cuando se encontraron algunos escritos en Qumran, esos escritos decían eso. Del leproso decían esto: yacerá en un lecho de aflicción y vivirá en una residencia de lamentación. Eso era una cosa horrenda, era una cosa discriminatoria, era una cosa de marginación. Todo el mundo lo marginaba, lo despreciaba. Ustedes saben que cuando el leproso se acercaba a una ciudad tenía que sonar una campana, según Levítico capítulo 13, tenía que sonar una campana y tenía que decir: inmundo, inmundo. Y cuando las personas estaban escuchando y escuchaban la palabra inmundo, esa era la señal para que las personas se movieran porque él iba pasando. Tenían que estar a muchos metros de distancia. Y los líderes religiosos habían puesto que si el viento, si el leproso está allí y yo estoy aquí y el viento viene de allá para acá, yo tenía que moverme a 90 pies de distancia del leproso. Era una situación muy difícil, muy difícil. Ahora, ¿por qué la lepra? ¿Por qué la lepra? Dice, veamos la petición que hizo el versículo 12, si pueden buscar el versículo 12 y marcar esta palabra importante. Miren lo que dice esta palabra importante. ¿Cuál fue la petición de él? Él no pidió sanidad. Él pidió sanidad. Él dijo: Jesús, sáname. No. ¿Qué dijo? Límpiame. ¿Es lo mismo sáname que límpiame? No, no es lo mismo. ¿Por qué la petición de él fue: Jesús, límpiame? Porque desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, nos dice que la lepra era una señal de que esas personas habían desobedecido a Dios. Habían desobedecido a Dios. Ustedes saben que cuando hablamos del que estaba ciego, el que estaba ciego, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó para que estuviera ciego? ¿Él o sus familiares? Y el Señor le dijo: no, ninguno ha pecado. A esto está así para la gloria de Dios. Pero sin embargo, cuando hablamos de la lepra no era lo mismo. El énfasis que le da el Antiguo Testamento a la lepra era que la lepra es consecuencia de haber desobedecido a Dios. Tenemos algunos ejemplos. ¿Qué pasó cuando Miriam empezó a hablar mal de su hermano Moisés? ¿Qué le dio? Lepra, ¿cierto? Lepra. Cuando el Señor le está hablando en Deuteronomio capítulo 24, les recuerda a ellos el pecado de Miriam y que trajo como consecuencia la lepra. Así que la lepra era eso. Cuando David en segundo libro de Samuel capítulo 3 versículo 29 va a maldecir la casa de Joab, dice: ojalá que siempre haya un leproso dentro de tu casa. Le dice a ellos. Naamán también estaba con lepra. Usías, el rey Usías, también sufrió un castigo similar. ¿Cuál fue el castigo del rey Usías? Lepra. O sea que en el caso del Antiguo Testamento siempre había la consecuencia de la lepra. Bueno, no siempre, pero la lepra era consecuencia del pecado. O sea que esta prueba era consecuencia del pecado. Así que por eso es que el Señor le dice después en el versículo 14, ve y muéstrate a los sacerdotes. ¿Por qué?
Porque era todo un proceso. No era como aquí. Usted sabe que nosotros, ¿qué pasa cuando vamos al médico y el médico nos da un medicamento y nos curamos? El médico dice, cuando se te acabe la medicina, vuelve. ¿Qué pasa si nos curamos? Volvemos. Uno dice, son 20 pesos más, son 18 pesos más, son 15 pesos más. Y ya yo estoy curado. Es más, nosotros somos a tal extremo que nos dice, los medicamentos duran 7 días. Y si nosotros al cuarto día estamos bien, ¿qué hacemos con el gesto? Y decimos, digo no todo, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente que son bien rectas en cuanto a eso. Y decimos, guárdalos ahí por si acaso me vuelve el dolor en algún momento. ¿Quién no le ha pasado que le duele un cordal o una muela y cuando va al dentista, el dentista no te la saca rápido a veces el cordal, te envía un antiinflamatorio para que cuando baje la inflamación tú vuelvas al dentista? ¿Quién ha vuelto cuando le ha bajado el antiinflamatorio? Yo no volví. Hasta que me dio el dolor otra vez. Porque es así. Pero en este caso no. Para que el leproso, cuando fuera curado, para que el leproso pudiera volver a su familia, él tenía que ir a donde el sacerdote. Y el sacerdote, si el sacerdote de aquel tiempo, tenía que analizar y hacer una serie de cosas y de sacrificios para que esa persona pudiera volver a su casa. Ahora, miremos por qué. Levíticos, saldrá en las pantallas, Levíticos capítulo 14, versículo 31. El capítulo 14 completo habla de toda la serie de cosas que ellos tienen que hacer para regresar a sus casas después de ser sanados. Pero los pobres, porque todo el mundo tenía que hacerlo, los pobres tenían que hacer esto. Mira lo que dice. Ofrecerá lo que pueda. Esto se supone que lo haga con el sacerdote para poder regresar a su casa. Ofrecerá lo que pueda, uno como ofrenda, ¿por qué? Por el pecado. Y otro como holocausto junto con la ofrenda de cereal, así el sacerdote hará expiación, perdón, sacrificio por el perdón de los pecados, que es expiación, delante del Señor en favor del que ha de ser purificado. Versículo 32. Esta ley para el que tenga infección de la lepra, cuyos recursos para su purificación sean limitados. Así que la lepra no era una prueba normal. La lepra era consecuencia del pecado. ¿Por qué era consecuencia del pecado? Porque el mismo Levítico dice, para tú poder regresar a tu casa, tú tienes que hacer una ofrenda, un sacrificio, que alguien muera, un animal tiene que morir para tú poder regresar, porque eres pecador y necesitas un sacrificio. Así que, por eso es que este hombre le está diciendo, límpiame. ¿Ven la diferencia ahora? Él no necesita sanidad, él necesita limpieza. Sanidad hubiese sido esto. Sáname. ¿Qué es eso? Quítame la lepra. Pero él sabía que él tenía lepra por consecuencia de ¿qué? Del pecado. ¿Qué él entonces podría tener en su mente? Me puede sanar, pero si sigo como sigo viviendo, ¿qué va a pasar? Voy a volver. Yo no necesito sanidad. Yo lo que necesito es ¿qué? Limpieza. Límpiame. Límpiame. Por eso cuando vemos el versículo 12, ahora entendemos la descripción de esto. Él dice el texto que estaba lleno de lepra. Lleno de lepra. Esto está hablando un médico. Ustedes saben que la lepra comienza con ciertos dolores, como describí ahorita, que describieron unos médicos. Él no tenía ciertas áreas con lepra. Él estaba lleno completo de lepra. Estaba maloliente. Apestaba. Tenían que vivir a largas sitios de distancia. No podían vivir junto con la gente. Era un momento de humillación. Pero implicaba que la vida espiritual de esta persona estaba completamente quebrantada. Él sabía que era pecador. Él sabía que le había fallado a Dios.
Él sabía que estaba en esa condición porque había desobedecido lo que Dios había dicho. Pero cuando él llega allí, él sabe que Jesús puede hacer algo. Él sabe que Jesús puede hacer algo. ¿Cómo él le llama a Jesús? Señor. Imaginémonos ese evento. La actitud de este leproso. Él no fue allí diciendo, ¿sabes qué? Yo me merezco tu sanidad, dame tu sanidad porque yo me la merezco. No, él sabiendo que su corazón habitaba pecado y que por consecuencia de ese corazón pecaminoso, él estaba viviendo lo que estaba viviendo, él sabía, al igual que Pedro, que la posición correcta delante del rey es de rodillas. Por eso cuando Pedro se dio cuenta que el que estaba delante de él en la barca es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué hizo? Cayó con rostro en tierra. Y vemos como rápido el próximo evento, vemos que también el leproso, cuando va a pedirle algo al Señor, se tira de rodillas. Y utiliza la misma palabra que utilizó Pedro cuando le dijo, Señor, apártate de mí, que es curios. Esa misma palabra que significa Señor, gobernador, este leproso reconociendo su pecado, se tira delante del Rey de Reyes que está visitando la tierra y le dice, oh Rey, si quieres, puedes limpiarme. Miren eso, miren la grandeza de eso. El leproso no dijo, si puedes, límpiame. Él dijo, si quieres. Hay una gran diferencia entre si puedes o si quieres. En otras palabras, el leproso sabía que el Rey de Reyes y Señor de Señores puede. Que no está en cuestionamiento el poder de nuestro gran Dios. No se trata de si puede, se trata de si quiere. Qué impresionante eso, ¿verdad? Él sabía que ese es Dios y que Dios todo lo puede. Él sabía lo que Dios le había dicho a Sara. Hay algo imposible para mí. Lo mismo que Dios le dijo a María. Vas a concebir siendo virgen. Yo soy virgen, ¿cómo va a ser eso? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Este leproso sabía que él era pecador, pero sabía que Dios podía sanarlo o podía limpiarlo. Se trataba de que si Dios quería. Él sabía quién era, él sabía que él no podía exigir. Que ese es uno de los problemas hoy en el corazón humano. Que el corazón humano exige sanidad. Y hoy hay muchísimas iglesias declarando sanidad. Yo declaro sanidad. Todavía estoy esperando que me citen un texto de la Biblia donde una persona se haya parado frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y le diga, yo declaro sanidad. Yo tengo un familiar que me dijo, porque tú no lo ves en la Biblia no significa que no se puede. Y yo le dije, bueno, cuando Pedro vio a Cristo, cayó con rostro en tierra y le suplicó que se apartara de él. Cuando Isaías vio a Dios, cayó con rostro en tierra. Cuando Moisés vio a Dios, dijo, esta es tierra santa. Cuando Jeremías vio a Dios, también hizo lo mismo. Todo el tiempo, siempre que alguien ve a Dios, cae de rodillas. Ahora, hermanos, dejen todo lo que están haciendo y veamos a Cristo ahora. Veamos la compasión de Jesús. Versículo 13. Dice, extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. ¿Por qué el título de esta segunda enseñanza es la compasión de Jesús?
si ese texto no habla de compasión? Bueno, si usted busca Marcos capítulo 1, versículo 41, nos dice lo que Dios sintió. Dice Marcos 1:41, movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y dijo, quiero, se limpió. ¿Sabe qué significa el versículo 41 cuando dice, y movido a compasión? Esa palabra compasión significa que le dolieron las entrañas. Usted sabe que a veces nosotros sentimos dolores por alguien y un dolor puede ser leve, pero hay veces que el dolor es profundo. Aquí vemos la humanidad de Jesús. Esto es impresionante. Porque Jesús pudo haber dicho, está bien, queda sano. Pero Jesús no simplemente dijo, queda sano. El corazón de Jesús, las entrañas de Jesús, todo el ser de Jesús fue movido a compasión. Esa misma compasión cuando vio a Marta y a María llorando por Lázaro. Esa misma compasión cuando Jesús estuvo frente al monte en Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, te he querido reunir como una gallina reúne a sus pollitos, pero matas a los profetas. Ese texto dice que Jesús tuvo un dolor en su corazón cuando vio al pueblo perdido. Cuando Jesús ve a este leproso, que lo más probable le faltan algunos dedos, que olía mal, que no tenía esperanza y que estaba reconociendo que era pecador y necesitaba una limpieza, el corazón de Jesús se conmovió. Fue como cuando también Jesús, el texto más corto en la Biblia que dice, cuando vio a Lázaro que había muerto y todo el mundo llorando, dice, y Jesús lloró. Ese mismo dolor Jesús lo está sintiendo por esta persona frente a él. Y es importante reconocer que aquí no había más nadie. Aquí estaba Jesús, los nuevos 4 discípulos y el leproso. No había fama. No había nadie, no había cámaras. Ustedes saben que hoy mucha gente cuando va a hacer algo, llama a las noticias y una conferencia de prensa. Para que la gente vea. Jesús no tenía a nadie. Él estaba solo, allí, con los 4 discípulos. Fue movido a compasión. Y dijo una de las palabras más hermosas que esa persona pudo haber escuchado. ¿Qué dijo? Quiero. Quiero. ¿Qué le dijo el leproso a Jesús? Si quieres puedes limpiarme. Jesús, dolido en su corazón, bondadoso y compasivo, lo miró a él y le dijo, quiero. ¿Y qué hizo? Lo tocó. Es más, yo lo hice mal. No es quiero y después lo tocó. No. Primero lo toca y le dice, quiero. Imaginémonos esa escena. Para que el leproso esté lleno de lepra significa que él lleva mucho tiempo apartado de todo el mundo. Mucho tiempo que nadie había tenido misericordia de él, que si no por el contrario le huían, como si tuviera la peste bubónica. Le huían. Significa que es posible que hacía años que nadie hacía misericordia a él, pero cuando él se tira a los pies de Jesús y le dice, Señor, si puedes límpiame ahí de rodillas, Jesús es movido a compasión. Todas las entrañas de Jesús en su humanidad se mueven. Él como Dios pone su mano sobre él y le dice, quiero. Ese es el primer toque que ese leproso ha recibido quizás en muchos años. Pero aunque el último toque había sido hace muchos años, nadie lo había tocado con tanta compasión y misericordia
como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esto es grande. Porque los reyes no acostumbraban a eso. Herodes el Grande acostumbraba a ser el dominante. Los reyes, para poder seguir en su reinado, tenían que hacerlo con dureza. Yo le conté que Herodes, uno de los Herodes, porque quizá usted dice, ¿y por qué hay tantos Herodes? No, hay muchos Herodes, Herodes Antipa, Herodes el Grande, muchos Herodes. Yo le conté al principio de Lucas capítulo 1 que ese Herodes que está al principio de la narrativa había matado a sus hijos para que no le quitaran el reinado a él o el gobierno a él. ¿Usted sabe lo que es llegar al punto de matar a sus hijos? O sea que este leproso sabe cómo actúan los reyes. Pero sabía que ese rey es distinto. Ese rey fue movido a compasión mientras los otros eran unos abusadores. Ese rey fue movido a compasión y lo tocó mientras todo el mundo se alejaba. Mientras todo el mundo lo despreciaba, el Rey de Reyes y Señor de Señores delante de él pone su mano y le dice, yo quiero. Sí, tú tienes razón, yo puedo, pero no tan solo puedo, yo quiero. Yo quiero sanarte, yo quiero limpiarte, yo quiero. Eso es grande porque es Dios mismo diciendo, yo quiero limpiarte. No se trata de que yo vine aquí porque yo fui obligado a venir, no, yo quiero estar aquí. Jesús tiene más deseos de salvarnos que nosotros de ser salvados. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y él allí tirado, Jesús lo tocó. Y ese toque es importante porque ese toque se supone que nadie tocara a un leproso. No, y quizás nosotros tenemos un mal concepto de esto. En la Biblia no se da el énfasis a que la lepra se pega como enfermedad, sino a la inmundicia del que la tiene. Déjeme explicar esto mejor. La lepra en la Biblia no se le da énfasis a que si tú lo tocas, la lepra se te va a pegar. El énfasis que se le da en la Biblia es que el que tiene lepra es inmundo. Es un pecador inmundo y cuando tú lo tocas, se supone que la inmundicia, no la lepra, la inmundicia de esa persona te pase a ti. Pero con Jesús es diferente. Porque la inmundicia no pasó a Jesús, sino la santidad pasó a él. Cuando Jesús va de camino y está la multitudes y llega Jairo y le dice, mi hija está muriendo. Y él va y dice, vamos para tu casa. Y va caminando y sale una mujer con flujo de sangre por 12 años y la hija de Jairo también tenía 12 años. O sea que cuando Jairo estaba contento recibiendo a su hija por primera vez, la mujer comenzó su martirio. Cuando tocó a Jesús, se supone que Jesús quedara inmundo ceremonialmente hablando. No fue así, sino que la santidad de Jesús y el poder de Jesús trajo sanidad a ella. Jesús llega a la casa de Jairo porque ya había muerto y cuando Jesús está ahí bregando con ella, le dicen a Jairo, no molestes más al maestro porque ya tu hija murió. ¿Se parece a alguien que yo conozco dando esas noticias malas? No voy a mirar para allá, voy a mirar para aquí porque después van a ver. ¿Usted sabe lo que es una noticia mala así? Deja al maestro que ya tu hija murió. Imagínense el rostro de ese hombre cuando le dicen tu hija murió. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores va donde él y le dice, tranquilo, ella solamente duerme. Y cuando llegó, saquen a todo el mundo. ¿Y qué hizo Jesús? La tocó. Jesús no tiene que hacerlo. Jesús no tenía que tocar al leproso. Jesús no fue el que pescó todo el reguero de peces para que saliera el milagro. Jesús no tiene que tocarlo. El toque hacia el leproso implica compasión.
Porque Jesús es diferente a nosotros. Nosotros a veces hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Jesús hace las cosas porque quiere hacerlas. Porque se goza en hacerlas. Y Jesús pasa su santidad y el milagro ocurre al instante. Eso ni Hollywood puede hacerlo. Usted sabe lo que es que lo más probable no tenía varios dedos. Todo su cuerpo lleno de llagas. Tan pronto Jesús lo toca y le dice, quiero, se limpio. Y al instante, en menos de un segundo, todo lo que había en su cuerpo desapareció. Si no tenía dedos, volvieron los dedos. Eso es un punto 001 de lo que Dios va a hacer cuando vuelva por nosotros. Porque aunque nosotros estemos, aunque hayamos muerto y lo que quede de nuestra ceniza está al fondo del mar, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese, nuestros cuerpos van a unirse otra vez. Y nosotros regresaremos con Él. Y esto, como dice Pablo, y esto inmortal y lleno de corrupción se vestirá de incorrupción. Eso que experimentó el leproso es el punto 0001 quizás de lo que va a pasar con nosotros cuando Jesucristo venga. Y después que Jesús lo limpió, vemos la necesidad de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 15, y su fama se difundía cada vez más y las grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de su enfermedad. Él le dijo al leproso, no se lo digas a nadie. Y dice el Evangelio de Marcos que el leproso no pudo callarse. Yo no quiero justificar al leproso por ninguna razón, porque el ex leproso, desobedeció a Dios. Wow, pero tú llevar años y años y años y años y años leproso. Y de momento tener la oportunidad de ver a tu familia nuevamente. Y abrazar a tu familia y a la gente que tú quieres después de muchos años. El leproso se lo dijo a todo el mundo. No aguantó la boca, debe ser puertorriqueño el leproso. No aguantó la boca, se lo dijo a medio mundo. Y no tan solo por eso, sino por las obras de Jesús, su fama seguía creciendo. Todo el mundo venía a congregarse. Pero Jesús tenía una necesidad. Versículo 16 dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Escuche bien, mi hermano. Yo sé que hemos escuchado mucho que Jesús oraba como ejemplo a nosotros. Yo sé que escuchamos mucho que Jesús es Dios y la gente se pregunta, ¿y si Jesús es Dios, por qué Él oraba? Él hablaba con Él mismo. Y mucha gente para contestar esa pregunta dice, no, Él oraba para darnos ejemplo de lo que es la oración. Bueno, Él da ejemplo de lo que es la oración, pero no nos olvidemos que Jesús tiene dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Y como 100% hombre, necesitaba orar. Cuando Él sabía que el día iba a ser cargado, faltaba tiempo para orar. Ahí donde Él recargaba baterías. Yo le decía una consejería esta semana, yo decía, para Jesús es tan importante orar. No sé si era una consejería, un discipulado, creo que era un discipulado. Para Jesús era tan importante orar. Sí, un discípulo de mentoría. Para Jesús era tan importante orar que Jesús está con los discípulos. En el momento de ir a Getsemaní, está con los discípulos, se lleva aparte a 3 discípulos con Él, que eran los más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, abre su corazón con ellos y le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero no se queda hablando con ellos. Jesús no le dice, oye, ven acá, Jacobo, ¿qué tú crees que yo debo hacer? Mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿qué tú crees que yo debo hacer? Fíjate, ese buen consejo. ¿Y tú, Juan? No, y Pedro, yo me imagino levantando la mano. Usted sabe que Pedro no esperaba a que le dijeran su nombre. No. ¿Sabe qué hizo Jesús? Mi alma está angustiada hasta la muerte.
esperen aquí, oren por mí, que yo voy a orar. La oración para Jesús era una necesidad, como 100% hombre. Y creo que nosotros debemos analizar cuán necesario es para nosotros orar. Yo decía en uno de los discipulados esta semana que así como Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y yo estaba analizando que si a mí está fuerte para mí levantarme a las 4 de la mañana a orar, para Jesús también era fuerte porque es 100% hombre. Y él dice que fue tentado en todo pero sin pecado. Y dice la Biblia que él se durmió. No dice la Biblia que él estaba cansado y se durmió en la barca, en medio de un huracán casi, dormido. No dice la Biblia que tuvo hambre cuando fue tentado en el desierto. ¿Usted cree que era fácil también como hombre él levantarse a las 3 de la mañana a orar? Usted sabe que a veces nosotros le ponemos la alarma y decimos, no, 5 minutos más. Y comenzamos a darle 5 minutos más. Cuando yo veo a Jesús orando, veo la humanidad de Jesús dándome ejemplo a mí de que si él como hombre necesitaba esa necesidad, tenía esa necesidad de Dios y de estar cerca de Dios, yo debo tener esa misma necesidad. Bueno, realmente comparando él conmigo, yo tengo una necesidad mayor de Dios. Así que hermanos, ¿qué aplicaciones vemos aquí? ¿Qué conclusión vemos aquí? La mayor necesidad del ser humano es espiritual. Esa es la mayor necesidad del ser humano. La mayor necesidad del ser humano es espiritual. Él sabía que era leproso, pero él no quería sanidad. Él quería limpieza. Él quería pureza. Él quería un corazón diferente. Él quería que Dios cambiara su corazón. La necesidad que él presentó delante de Jesús no fue una necesidad física, fue una necesidad de corazón. Él sabía que su corazón estaba lleno de pecado, él sabía que había fallado a Dios, él sabía que lo que estaba viviendo era una consecuencia de vivir a espaldas de Dios. Él sabía que fuimos creados para la gloria de Dios y él se había descarriado del camino y el pecado gobernaba su corazón y la consecuencia de eso era la lepra. Por eso él se acerca a Jesús y le dice, olvídate de la lepra, yo quiero que tú limpies mi corazón. Mi corazón pecaminoso, mi corazón que siempre quiere pecar, mi corazón que está siempre contra ti, yo quiero que tú lo limpies. Y ese es el problema de la sociedad hoy. Cuando usted le pregunta a las personas, ¿cuál es tu mayor necesidad? Hablan de toda clase de cosas, hablan de carros, hablan de casas. Parece que no conocen la historia. Michael Jackson tenía muchas casas, muchos carros, pero no quería ser negro, quería ser blanco, entre otras cosas. Y murió como rico, pero espiritualmente muerto. Robin Williams, que hizo la película Patch Adams, Mrs. Doubtfire, muchísimas películas. Él lo que hacía era stand-up comedy. Stand-up comedy no es otra cosa que pararse frente. Bueno, hay muchos púlpitos que parecen stand-up comedy también. Bueno, Spurgeon dijo que va a llegar el momento donde no van a necesitar pastores, sino payasos que te traigan cabritos, dijo Spurgeon. ¿Qué es un stand-up comedy? Una persona que hace stand-up comedy se para a hacer alegrar a todo el mundo, para que todo el mundo se ría. Y él terminó suicidándose porque batallaba con una depresión. Teniendo dinero, teniendo todo. Porque el mundo tiene que reconocer que la mayor necesidad que tiene es espiritual. La Biblia dice, ¿de qué vale que conquistes todos los reinos del mundo y se pierda tu alma? No hay nadie que haya sido, humanamente hablando, más exitoso que Salomón. Tuvo todo, dice Eclesiastés, un libro para los jóvenes, para nosotros los jóvenes, dice en Eclesiastés. Dice en Eclesiastés,
no me negué a nada delante de mis ojos. ¿Usted sabe lo que es un hombre que dijo, no me negué a nada delante de mis ojos? No hubo nada que yo quisiera que yo no tuviera. ¿Usted sabe lo que es eso? Nosotros queremos comprar un tractor para la iglesia. Y nos hemos negado a todo lo que ha estado delante de nuestros ojos. Porque no tenemos los chavos para alcanzar ahí. ¿Cuántas cosas usted se ha tenido que negar en su vida que usted lo ve y dice, wow, como la tierra prometida, mirándola de lejos la saluda, yo no me llega hasta ahí? Dice Salomón, yo no me negué a nada delante de mis ojos. Yo tuve hasta 900 mujeres. Cuando él se sentó a analizar su vida, él le escribe a los jóvenes y le dice, yo no me negué a nada delante de mis ojos, yo lo tuve todo, pero ahora me siento y llego a una conclusión. Todo lo que yo tuve es vacío. Busqué llenar mi vida en todo lo que pude comprar y terminé igual que como empecé, vacío. Sin Cristo la gente está vacía. Teniéndolo todo, no tienen nada. Y el que tiene a Cristo, quizás no tiene nada, pero teniendo a Cristo lo tiene todo. Como dijo Sujel Michelén, todo menos Cristo es igual a nada. Nada más Cristo es igual a todo. La necesidad, si tú estás aquí y todavía tú no has rendido tu vida a Cristo, un carro no te va a hacer feliz, una novia, un novio no te va a hacer feliz, nada te va a hacer feliz, solo Cristo. Y lo bueno que tiene el gran Dios a quien nosotros le servimos es que Él dice, y aún mi gozo es su fortaleza. Mi gozo es su fortaleza. Pero también nos enseña el pasaje que Jesucristo es la única esperanza que tiene el ser humano. La única esperanza que tiene el ser humano es Jesús. Jesús. J.C. Ryle dice esto. ¿Quién puede librarnos de este cuerpo de muerte? Dijo eso, porque eso fue en los años 1800 y pico. Dice, agradezcamos a Dios que Jesucristo puede hacerlo. Si tú te preguntas, ¿quién puede limpiarme este cuerpo de muerte? Agradezcamos a Dios que Jesucristo puede hacerlo. Él es aquel médico divino que puede hacer que pasen las cosas viejas y que todas sean hechas nuevas. En Él está la vida. Puede lavarnos completamente en su propia sangre de toda la corrupción producida por el pecado. Puede vivificarnos, resucitarnos por medio de su Espíritu. Puede limpiar nuestros corazones, abrir los ojos de nuestro entendimiento y renovar nuestras voluntades y sanarnos. Es solo Jesús que puede mostrarte la grandeza de su sacrificio. Es solamente Jesús que puede mostrarte tu necesidad espiritual y que no te puede salvar a ti mismo, sino que en Él solamente hay salvación. Es solamente Jesús que puede llevarte a la convicción de que solamente Él te puede salvar porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario y tiene el poder para perdonar pecados. Puede ser el mismo mensaje que vas a escuchar aquí todos los domingos. Todos los domingos vas a escuchar que para el perdón de pecados necesitas reconocer que Jesús es Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas rendirte, entregarte toda tu vida a Cristo. Y si tú te preguntas, ¿por qué no lo puedo hacer aún? Porque nadie lo puede hacer si Dios no lo hace. Nadie lo puede hacer si Dios no lo hace. Así que la necesidad principal del hombre es espiritual. Jesús es el único que satisface esa necesidad espiritual. Tengamos la misma necesidad de comunión con Dios que tuvo Cristo. Hermanos, nosotros somos creyentes. Y si nosotros, por lo menos yo, analizo mi vida de oración, realmente es muy, delante de lo que Dios pide, es prácticamente nada. Si Jesús necesitó ese tiempo de oración, nosotros necesitamos aún más. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos que estaban allí? Porque habían 4 personas que no se mencionan. Esas 4 personas, ¿qué se supone que estuvieran haciendo? ¿Qué dijimos la semana pasada? Estaban viendo cómo Jesús actuaba. Así que ellos
Y nosotros estamos llamados a ser misericordiosos con aquellos que todos desprecian. Esos discípulos, y tú y yo que somos creyentes, vimos la gloria de Cristo sanando una enfermedad imposible humanamente de sanar. Vimos la gloria de la compasión de Cristo tocando. Imagínense que nosotros estamos allí. Estamos tomando nota, no sentados en un pupitre 8 horas o 7 horas, sino mirando a Jesús actuando y nosotros diciendo, wow, lo tocó, lo sanó. Estamos llamados a tener misericordia con los que todos desprecian. Esa era la enseñanza a los discípulos. Estamos viviendo en tiempos de coronavirus, donde la misericordia se puede perder por miedo a la muerte. Hermanos, la muerte es segura para todos. El Señor nos ha llamado a tener misericordia. En un momento dado el Señor dice, por cuanto me vistes con hambre y no me diste de comer, me viste con frío y no me arropaste. Y la gente le preguntó, Señor, ¿cuándo nosotros te vimos así? Y Él dice, por cuanto no se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Hermano, hoy, si hay alguien en necesidad que tiene coronavirus, el creyente que está llamado a tener misericordia está huyendo. Miguel Núñez. Me gusta porque estamos ahora viviendo en una moda de los reformaditos, los reformados que conocen la Biblia, que conocen esto otro, y no se atreven a acercarse a un enfermo. Miguel Núñez dice, yo brego con gente de coronavirus todos los días. Pastor Miguel Núñez, que Dios está haciendo un avivamiento por medio de él. Y él dice, yo tengo una mascarilla y mi fe en Dios. Yo soy médico, infectólogo, y veo pacientes todos los días. ¿Y sabe qué dijo? El día que yo voy a morir ya está destinado desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia dice que para el creyente el morir es ganancia. Termino con esta historia. En junio del 1348, algunos ciudadanos de Inglaterra comenzaron a sentir unos síntomas. A tener unos síntomas, gracias mi hermano. Tener unos síntomas. Al principio eran leves. Dolor de cabeza, no venga usted también ahora, no, yo también. Dolor de cabeza, malestar general y náuseas. Esto le siguieron la aspiración de dolores y bultos negros o bubones que crecían en las axilas y en la ingle. Lo que se le dio nombre a esa enfermedad como la peste bubónica. Al final ya la gente le daba fiebre y se moría. El 80% de las personas que se infectaban con la peste bubónica morían. El 80%. El coronavirus creo que es el punto algo, si no me equivoco. El 80% de la gente que le daba la peste bubónica moría. ¿Y sabes qué pasó? Lo mismo que pasó aquí. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestro secretario de salud, al principio no recuerdo el nombre, gracias a Dios que no lo recuerdo, que dijo que la pandemia nunca iba a llegar aquí porque nosotros no tenemos vuelos directos de China? ¿Ustedes recuerdan eso? Ni que el mundo no estuviera conectado. En el año 1300 y pico que estoy diciendo, ¿sabes qué pasó? Eso empezó en Asia, pero los buques que venían con militares y soldados, poco a poco infectaron toda Europa completa. Toda Europa. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Eso también se le conoce como la peste negra, porque después vino un resurgir. Usted sabe que nosotros estamos diciendo, ya pasó, no, viene un resurgir por ahí. Después de eso vino un resurgir. Y muchas veces cambian el nombre a ese resurgir y le llaman la peste negra. Entonces, ese otro resurgir dice que de 10 pueblos que había en Inglaterra y Alemania, uno quedó destruido para siempre, que aún el día de hoy todavía no se ha levantado.
toda la economía cayó. Todo desapareció. No había trabajo, no había nada. Y para colmo, ¿qué hace el gobierno y qué usted cree que hizo el gobierno? Infló los precios de las cosas que habían. Los escritores de la época, mira lo que dice un escritor de la época llamado apellido Fordon, dice: la enfermedad afectó a todos, pero especialmente a las clases medias y bajas, rara vez a los nobles, que es Harold en este caso. Dice, generaba tanto horror que los niños no se atrevían a visitar a sus padres moribundos, ni los padres a sus hijos moribundos, sino que huían por miedo al contagio con la lepra, como si fuera una lepra o una serpiente. Así que los hijos, cuando sabían que sus padres estaban infectados, no visitaban a sus padres, pero los padres tampoco visitaban a sus hijos. ¿Y sabes qué pasó en Alemania e Inglaterra? Todo el mundo salió, todos los pastores salieron, todos los cristianos salieron huyendo, excepto uno y unos cuantos más. Y ese uno fue aquel que había clavado las 95 tesis en las puertas de Wittenberg, Martín Lutero, el reformador, el que todo el mundo el 31 de diciembre, el 31 de octubre celebra la reforma. ¿Sabe qué hizo Martín Lutero? Abrió su casa y junto con su esposa y sus hijos hicieron un hospital para que todos aquellos enfermos de la peste bubónica recibieran misericordia de él y su esposa y sus hijos. Y yo estoy seguro que muchos de los que hoy se llaman reformados no saben, porque piensan que la reforma es solamente pararme en el púlpito y hablar de la gracia, hablar de solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Yo creo en eso. Pero nunca, ni Lutero, ni Calvino, ni Spurgeon, nunca desconectaron el púlpito de la gente. Lutero tuvo que hacer una carta a los cristianos, porque los cristianos estaban abandonando a sus vecinos y abandonando a la gente. Y una de las cosas que dice Lutero es, se olvidaron de la misericordia. Dios dijo, por cuanto no se lo haces a uno de ellos, a mí no me lo haces. Y en esa carta, parte de esa carta que él escribió de manera pública, le voy a leer parte de esa carta. Él escribió a un pastor llamado Johann Hess. Johann Hess, que después perdió a su esposa y fue a donde Lutero y estuvo con sus hijos y Lutero ayudando a todos los necesitados. Dice esto, escribiéndole a él, dice: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará. Y he hecho lo que esperaba de mí. Él está diciendo, si yo voy a morir, seguramente Dios me va a encontrar el día que yo vaya a morir. Pero estoy haciendo lo que Él quiere de mí. Por lo que no soy responsable de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino necesita, no le abandonaré en necesidad. Iré libremente, como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarriada ni imprudente y no tienta a Dios. Y después dice, en otro momento de la misma carta dice, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque nos olvidamos de él todos los días. Jesús vivió el Evangelio a una persona maltratada,
a una persona sin esperanza y con una condición espiritual perdida, el único que dio misericordia fue Jesús. Los cristianos no huyen ni se esconden en cuevas, al menos que nos estén persiguiendo, pero salimos de las cuevas a predicar el evangelio a toda criatura. El cristiano no le tiene miedo a la muerte, porque Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte quedó destruido cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo nuestro Señor dijo, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mi nombre la hallará. Que Dios llene nuestros corazones de su fe y llevemos el mensaje que la verdadera necesidad es espiritual y el único que sacia esa necesidad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria. Padre, gracias Señor, porque tú como Dios nos has mostrado que la mayor necesidad del ser humano es espiritual. Pero no tan solo nos has mostrado que la mayor necesidad del hombre es espiritual, sino también nos has mostrado que tú eres el único que puede saciar esa sed espiritual. Gracias, Padre, porque de lo contrario no tuviéramos buenas noticias para ellos. Podríamos darles la mitad del mensaje, solamente que tienen una necesidad en su corazón que ni tan siquiera ven. Pero gracias porque en ti tenemos el mensaje completo. Sí tienen una necesidad espiritual, sí están perdidos, sí sus corazones están llenos de pecado. Pero gracias damos a Jesucristo, que es el único que puede tomar esos pecados, limpiarlos en su sangre, perdonarlos y tirarlos al fondo del mar. Y Él mismo dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hubo perdón de pecados ya no hay más ofrenda por el pecado. Gracias Señor, porque tenemos el mensaje completo. Ahora ayúdanos Señor, en oración a depender de ti y a tener misericordia de aquellos que nadie tiene misericordia. Sí, Padre, estamos en una pandemia. Pero ¿cómo mostraremos tu bondad y tu compasión si huimos en la pandemia? Ayúdanos, Señor, a ser responsables, a cuidarnos, pero que nunca se nos olvide que todos nuestros días están contados y que no viviremos un día más de lo que ya tú has dispuesto en tu voluntad. Así que, Padre, ayúdanos a entender que para aquel que no tiene a Cristo y no le ha entregado su vida a Cristo, el morir es pérdida. Pero para nosotros, como dijo Pedro, que lo hemos dejado todo por ti, tú le contestaste y le dijiste que no hay nadie que lo haya dejado todo por ti, que no reciba en esta vida bendiciones y después la vida eterna. Señor, nuestra vida está en tus manos. En ti confiamos y úsanos aún en medio de nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que la gracia de Dios nos acompañe. Y en medio de un mundo que le tiene miedo a la muerte, el creyente está seguro, porque nuestra fe y nuestra esperanza está en las manos del dueño de la muerte, el que la venció. Hace 2000 años atrás, la muerte fue vencida. Gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.